para algo que es dañar a la sociedad. Por eso yo creo que todos tenemos que reconocer en nuestros hijos cuáles son sus virtudes. Un niño inteligente, todos lo son, unos más que otros, pero todos lo son. ¿Cómo pulimos esa inteligencia para que se convierta en un hombre o una mujer, ese niño o niña se convierta en un hombre o una mujer que sea alguien que construya en favor de esta sociedad que mucho necesita? Yo estoy convencido que muchos de las gentes que hoy dañan a la sociedad, los delincuentes, los defraudadores, los asesinos, los estafadores, gente brillante, tuvieron una mala formación de niños que no les permitió formar a esa piedra, formarlo en algo positivo en favor de la sociedad. Nos toca a nosotros. ¿Qué queremos ser? Miguel Ángel, y pulir las cualidades de nuestros hijos, yo creo que es importante. Esta historia que a continuación voy a narrarles es una historia maravillosa que iremos acompañando de las imágenes apropiadas. A veces usted y yo sentimos que el problema que tenemos en nuestra vida es un problema que es lo peor. Perdimos el empleo, es lo peor que nos puede pasar. Estamos enfermos de algo curable y sentimos que es lo peor. No vivimos en la casa que quisiéramos y sentimos que estamos mal. Vamos a ver esta historia. Si crees que no eres feliz, míralos. Si crees que tu sueldo es bajo, ¿qué pasa con ella? Si crees que no tienes muchos amigos, cuando pienses en desistir, piensa en este hombre. Si crees que sufres en la vida, sufres tanto como. Si te quejas sobre tu sistema de transporte, ¿qué tal ellos? Si la sociedad es injusta contigo, ¿qué pasa con ella? Disfruta de la vida como es y como te llega. Las cosas son peores para otros y mucho mejores para nosotros. Existen muchas cosas en tu vida que sorprenderán a tus ojos, pero solo unas pocas sorprenderán a tu corazón. ¿Estudiar te aburre? A ellos no. ¿El cariño de tus padres te cansa? Ellos no tienen padres. ¿Odias las verduras? Ellos se mueren de hambre. ¿Aburrido de los mismos juegos? Ellos no tienen opción. ¿Alguien te regaló Adidas en lugar de Nike? Ellos solo tienen una marca. ¿Estás agradecido por una cama para dormir? A ellos les gustaría no despertar. ¿Aún te estás quejando? Observa a tu alrededor y siéntete agradecido por todo que tienes en esta vida pasajera. Somos afortunados. Tenemos mucho más de lo que necesitamos para ser felices. Vamos a intentar no alimentar este ciclo sin fin de consumismo e inmoralidad en el que esta sociedad moderna y avanzada olvida e ignora a los otros 2/3 de hermanos y hermanas. ¿No es cierto que luego nos quejamos? Nos quejamos porque nuestros zapatos son viejos. Qué bueno que podemos ponernos 2 zapatos y no 1. Qué bueno que podemos ponernos zapatos y podemos caminar. A veces nos quejamos porque nuestro vehículo no es el que quisiéramos. Qué bueno que tenemos uno. O nos quejamos que tenemos que cubrir un horario de las 9 a todo el día trabajando para tener un sueldo que a veces apenas se alcanza para las necesidades básicas y a veces ni siquiera para ello. Gracias a Dios que tenemos un trabajo. Gracias a Dios que tenemos un salario. No, a veces nos quejamos porque quisiéramos tener una casa mejor. Qué bueno que tenemos un techo. ¿No es cierto que muchas veces como seres humanos no nos conformamos con lo que tenemos y quisiéramos más y más y más, sin percibir que en el mundo entero hay gentes que están en condiciones mucho peor, gentes que no tienen un techo donde dormir, donde guarecerse, gentes que no tienen ni siquiera
Ya dejen un empleo. Ni siquiera la posibilidad de tener alimento propio para los hijos. Gentes que viven con la incertidumbre todos los días de si amanecerán o no, porque sus países están en guerra. Por eso yo digo que como seres humanos, como mexicanos, debemos sentirnos verdaderamente contentos de tener un país como el que tenemos. Maravilloso. Rescatemos ello. Por eso, y en base a lo que yo le decía hace unos minutos, hace unos segundos, en el sentido de que a veces no le damos gracias a Dios por lo que tenemos, quiero narrarles esta reflexión que habla de ello. Desde luego es una fábula, es una parábola. Le va a encantar. Cierto día fui a la clínica del Señor a hacerme una revisión de rutina y constaté que efectivamente estaba enfermo. Cuando Jesús me tomó la presión, vio que estaba bajo de ternura. Al medirme la temperatura, el termómetro registró 40 grados de ansiedad. Me hizo un electrocardiograma y el diagnóstico fue que necesitaba varios bypass de amor, porque mis arterias estaban bloqueadas de soledad y no abastecían a mi corazón vacío. Pasé a ortopedia, ya que no podía caminar al lado de mi hermano y tampoco podía dar un abrazo fraternal porque me había fracturado al tropezar con la envidia. También me encontró miopía, ya que no podía ver más allá de las cosas negativas de mi prójimo. Cuando me quejé de sordera, Jesús me diagnosticó que había dejado de escuchar su voz todos los días. Es por esto que hoy Jesús me ha dado una consulta gratuita y gracias a su gran misericordia prometo que al salir de esta clínica tomaré solamente los medicamentos naturales que me recetó a través de su verdad. Al levantarme, debo beber un vaso de agradecimiento. Al llegar al trabajo, tomar una cucharada de paz. Cada hora ingerir una pastilla de paciencia y una copa de humanidad. Al llegar a casa, debo inyectarme una dosis de amor. Antes de acostarme, tomaré 2 cápsulas de conciencia tranquila. No te deprimas, ni te desesperes ante lo que estás viviendo hoy. Dios sabe cómo te sientes. Dios sabe perfectamente qué es lo que está permitiendo en tu vida justamente en estos momentos. El propósito de Dios para contigo es admirablemente perfecto. Él desea mostrarte muchas cosas que solamente comprenderías estando en el lugar donde actualmente estás ahora y en la condición en que vives en dicho lugar. Que Dios te bendiga siempre. Debemos todos alimentarnos todos los días con paciencia, con humildad, con amor, con los sentimientos más bellos que como ser humano podemos tener y que muchas veces en esta dinámica diaria usted y yo nos alimentamos de envidia. Permitimos que la envidia llegue a nosotros. Porque vimos a alguien transitar con un carro, vimos a un amigo que tiene un buen carro, una buena casa, una familia que pareciera perfecta y la nuestra tal vez no. Todos los días nos alimentamos con sentimientos que no son los que nos hacen crecer el espíritu ni el corazón. Por eso yo creo que no permitamos que ese alimento entre a nuestra vida. Debemos alimentarnos de amor, de paciencia, de comprensión, de solidaridad, de respeto, de afecto, de los grandes sentimientos que como ser humano podemos tener en nuestro interior y que nos hacen la vida feliz. ¿No es así? Esta historia que voy a narrarle es una historia que a mí me gusta mucho, especialmente porque yo soy un convencido que si bien es cierto todo lo que usted y yo vivimos en este maravilloso planeta, que es un polvo, este planeta en el que usted y yo vivimos es un grano de arena en la inmensidad de una playa, es decir, es pequeño para el infinito universo en el que vivimos, que ni siquiera sabemos a dónde termina, infinito finalmente. Y sin embargo es tan perfecto que sería arrogante pensar que se formó de la nada. Yo soy un creyente de Dios y yo creo que hay algo superior que formó lo maravilloso que hoy vivimos. El aire, las nubes, el cielo, la luz, el frío, el calor, los mares, las selvas, los bosques.